Encantado de estar aquí. Un placer al equipo de Nutriflick por haberme invitado a formar parte de este evento. Soy Ramón de Cangas, dietista, nutricionista y doctor en biología funcional y molecular. Y yo voy a hablar sobre la gestión integral de una consulta de nutrición desde el punto de vista de diferentes aspectos. Llevo trabajando en consultas desde el año 2003 con una primera clínica y actualmente pues tengo cinco clínicas: Oviedo, Gijón, Avilés, Madrid y Barcelona. Y en breve pues abriremos la primera fuera de España en México, Veracruz. Bien, la gestión de una consulta de nutrición humana y dietética, como es lógico, debe ir encaminada a buscar y a lograr la excelencia profesional, pero no solamente en la praxis sanitaria, es decir, en la actividad profesional de nutrición, la actividad sanitaria, dietética y nutrición, sino también en el trato al individuo. Ambos aspectos, la excelencia sanitaria y la excelencia en el trato en el individuo como cliente, es decir, como paciente y como cliente, son básicos para el éxito de una consulta, entre otras cosas, porque para garantizar el éxito del tratamiento dietético debemos conseguir la adhesión al paciente, y no solamente se consigue con una buena praxis sanitaria, sino también con una buena atención como cliente. Hay que practicar una nutrición basada en la evidencia, pero también en el mundo real. De nada sirve preparar un modelo teórico nutricional totalmente perfecto si no es aplicable al mundo real. La realidad es que la adhesión al tratamiento dietético se va a lograr con una dieta personalizada, que esté bien diseñada, pero también con una buena atención desde el punto de vista del buen trato, de la confidencialidad, paciencia, no pérdida de tiempo. Realmente se puede hacer una dieta apetecible, equilibrada, que incluya recetas, muy bien presentada, pero si el paciente no es capaz de seguirla, no sirve para nada. Simplemente es un papel y ahí se queda. Debe estar adaptada al mundo real. Debemos ponernos en la piel del otro y poder ofrecer el mejor consejo para ese mundo. La verdad es que el paciente debe estar motivado, debe estar en un entorno de confianza, debe creer en el profesional, desear ir a la clínica sanitaria y además resultarle agradable y grata la visita. Todo eso va a favorecer la cesión. Además, no podemos negar ni ocultar, que a veces parece que queda mal decirlo, pero es que es la verdad: la consulta privada es un negocio que debe ser viable. Por eso la obtención de resultados es una obligación en cuanto a que somos profesionales sanitarios que buscamos conseguirlo. Pero es una obligación porque además así exige el que paga, y los resultados del paciente marcan o no el éxito del negocio. No solamente ya es porque queremos hacerlo bien para cumplir nuestra vocación de buenos profesionales sanitarios. Y además es que los clientes antiguos condicionan la viabilidad de la clínica. O sea, aquí vemos cómo eh, o de dónde proceden los clientes en los últimos años, o en casi toda la etapa en nuestras clínicas, para ponerlas como ejemplo. Pues vemos que como en los primeros años, al principio, la mayor parte de las personas venían por publicidad, y por otros clientes. Por ejemplo, el primer año solo venía el 3,6% de los nuevos pacientes. Pero cuando ya habían pasado 11 años, por otros clientes venían el 61,2% de los nuevos pacientes, y como consecuencia de la publicidad, pues cada vez menos, a pesar de que la inversión en publicidad obviamente se incrementaba porque los ingresos aumentan. Pero vemos como actualmente, 16 años después desde el inicio, 16, 17 años después del inicio, se mantiene la llegada de nuevos pacientes derivada de otros pacientes, lo que se llama boca a boca. Y eh, es verdad que hay un porcentaje significativo procedente de Google Business y de redes sociales, pero la mayor parte, casi el 70%, proceden de recomendación directa por parte de otros pacientes. Vemos cómo, ya que hablamos de inversión, por cada euro invertido en Google Business, hay 6,6 euros de recuperación desde el punto de vista medido por la llegada de nuevos clientes o pacientes y su mantenimiento en el tiempo. Por cada euro invertido en anuncios en redes sociales, 3,5 euros. Por cada euro en prensa, radio, menos de 2 euros.
Pero es verdad que también hay que tener en cuenta la imagen de marca, efecto sinérgico, etcétera. Al acudir a la consulta de un dentista nutricionista, ya se presupone, porque tiene su titulación, que va a haber un servicio óptimo desde el punto de vista sanitario. Por lo tanto, hay que ofrecer un plus al paciente. Y ese plus puede ser una buena eficiencia en cuanto al aprovechamiento del tiempo, capacidad de mejorar sus conocimientos de nutrición, etcétera. No está reñido ser un buen profesional sanitario con que a la vez haya rentabilidad y veamos a la consulta como un negocio. Existen tecnologías que facilitan o que hacen más fácil poder aunar la atención dietético-nutricional con una atención óptima del individuo como paciente, como cliente. Bien, en cuanto al flujo de la consulta de nutrición, en primer lugar estaría la toma de contacto, la llamada telefónica o petición vía mail o redes sociales, la recepción en consulta y la toma de datos básicos, la estancia en la sala de espera, el estudio de la composición corporal y del gasto energético, la entrevista dietético-sanitaria y cuestionario de salud, el estudio del caso y elaboración de la dieta y la recepción y explicación de la dieta como último paso. En cuanto a la toma de contacto a través de web business, redes sociales, llamada telefónica o petición vía correo electrónico, el mensaje debe ser único. Debemos dar una información sencilla y clara para que el paciente o el cliente sepa realmente lo que se ofrece y un único mensaje cuando hay más trabajadores, pues ojo, porque no puede ser que uno diga una cosa y otro otra. Por eso el equipo debe estar muy bien formado y debe estar muy visible pues la presencia o las indicaciones del lugar en el que está nuestra clínica, la forma de contacto, etcétera. Es importante aspectos que en principio no consideramos importantes, como por ejemplo, cuándo damos las citas, ya sea llamada telefónica o petición vía mail. Las citas deben ser dadas sin error, no podemos equivocarnos en la fecha y de forma rápida, porque tenemos que pagar a nuestro personal y no puede estar ocupado demasiado tiempo. Por eso no debemos retrasar mucho las citas, tampoco, por un tema, porque es curioso, a veces se ha dicho que es bueno por imagen dar a entender que las citas se dan a varias semanas porque así parece que la consulta está llena, pero vemos como cuando damos la cita justo una semana después de la llamada, solo fallan el 3,5% de los pacientes. Si damos a las 2 semanas, fallan el 3,7%. Es decir, apenas hay una diferencia entre 2 y 3 semanas, entre 1 y 2 semanas. Cuando vamos a la tercera semana ya sube el fallo al 6% y a partir del mes a más del 7%. Estamos perdiendo pacientes cuando tardamos en dar las citas y intentar darlas bastante rápido. En cuanto a la forma de solicitar la cita, vemos como en el año 2003, pues el 93,7% de las citas se solicitaban por teléfono y hoy en día, pues también, a pesar de las nuevas tecnologías, redes sociales, es verdad que la mayor parte de la gente sigue siendo o sigue solicitando citas vía telefónica. Por eso, a la hora de solicitar, de destinar los recursos, los ingresos, pues debemos primar la atención telefónica. A veces creemos que, bueno, no pasa nada por correo electrónico, etcétera, pero sigue siendo muy importante. La forma mayoritaria de pedir cita es la telefónica, es la que prefieren la mayor parte de los clientes. Incluso las franjas horarias también son importantes cuando tenemos los recursos limitados. Si no podemos cubrir todo el horario, pues vemos cómo, por ejemplo, en la franja de 8:30 a 2:30 y de 4:30 a 9 prácticamente podemos cubrir la inmensa mayoría de los pacientes. Eso es algo que era antes y que sigue siendo ahora con pequeños cambios en las franjas horarias, pero cubriendo ese horario, pues podemos decir que cubrimos la mayor parte de las llamadas telefónicas. La persona también debe esperar lo mínimo posible, como hemos dicho. También hay que solicitar la información, pero la necesaria. No hace falta cuestionarios inmensos que no sirven para nada. Disponer de tablets con cuestionarios es una ayuda. Nosotros, por ejemplo, aprovechamos el tiempo en la sala de espera porque esas personas, mientras que están en la sala de espera, pues van rellenando información que a nosotros nos puede venir bien mediante tablets y cuestionarios intuitivos. Eh, Porque es importante que la persona espere lo mínimo en la sala de espera. Eso no solamente depende de la gestión de las citas, pero sí podemos, porque a veces una persona puede tardar más o menos y el otro, el siguiente, pues puede tener que esperar más de lo que en principio estaba previsto, pero podemos hacer que no se aburra y aprovechar el tiempo mediante estos cuestionarios, tablets, aplicaciones. Y una sugerencia muy habitual de los clientes
es menos tiempo de espera en la sala de espera y es algo sobre lo que siempre intentamos actuar, reducir el tiempo de espera en la medida de lo posible. Cuanto al estudio de la composición corporal y del gasto energético, que es algo determinante en la consulta de nutrición, lo debemos hacer bien, rápido y con la mínima incomodidad para el paciente. Lo ideal es obtener información al momento. A veces hacemos estudios antropométricos como si fuera para hacer publicaciones científicas que nos dan información que realmente no vamos a utilizar ni nos dan ninguna información extra. Entonces, lo ideal es hacer lo necesario y además obtener la información en el momento. Para ello podemos utilizar software nutricional, etcétera. Nosotros tenemos un propio software de diseño o desarrollo propio. La entrevista dietético-sanitaria debe tener preguntas claras, precisas, no condicionantes, debe ser rápida y abarcar lo necesario para realizar una dieta personalizada, pero no es necesario preguntar más de lo necesario. Una vez que tenemos toda esta información, pues podemos elaborar la dieta. Por experiencia, los software nutricionales son de gran ayuda. Nosotros también tenemos uno de desarrollo propio, pero en cualquier caso ayudan mucho, ya que permiten hacer la dieta muy rápido, con menos errores que, obviamente, haciéndola a mano, entre comillas, con mucha más variabilidad, con una buena presentación y además, pues, para muchas semanas. O sea que al final el tiempo es dinero y utilizar un software nutricional, aunque tenga su coste, al final significa también un ahorro de dinero y un mejor servicio para el paciente. En cuanto a la valoración del pan dietético, pues bueno, vemos cómo eh, la experiencia es un grado y uno va aprendiendo a preparar recetas para lo que es el mundo real. Vemos como en el 2003, muy de acuerdo con los planes entregados estaba el 24,5% de los pacientes y en el 2019 el 62%. Pero la suma de muy de acuerdo y de acuerdo pues se acerca al 85% y aceptable, pues con todo eso llegamos al 80 y bastantes al 90 y bastantes por ciento. Quiero decir con esto que al final aprender o la experiencia en sí misma es un grado y con el tiempo el servicio siempre se va a ir mejorando. La dieta debe ser personalizada. Es inviable darla en el momento, sería una dieta de cajón. Es bueno personalizarla porque además debe ser atractiva, fácil de entender y adaptada al mundo real de la persona. Realmente no es bueno en general que la persona tenga que volver otro día a coger la dieta porque el tiempo también es oro para todo el mundo. Y vemos cómo casi el 88% de los pacientes prefieren que se les envíe la dieta por correo electrónico, mientras que menos de un 11,5%, un 11,1%, pues prefieren pasar en persona a que se les explique, etcétera, etcétera, aunque ya digo que el mismo día o el día anterior ya se explica cómo va a ser. Utilizamos una explicación por parte del personal sobre un modelo ejemplo para que al día siguiente, cuando se les envíe la dieta, pues entiendan cómo debe ser aplicada, etcétera, aunque bueno, viene todo explicado. Y también otra opción es, pues, zonas privadas en la propia web de la empresa o de las clínicas, donde pueden descargarse su propia dieta que nosotros le colgamos ahí. Sí que es verdad que la dieta, todo lo que se ha hecho con la antropometría, premisas de la dieta, equivalencias respecto a gramos, las recetas día a día, comida a comida, lo que es el plan semanal, incluso una lista de la compra bien indicado para facilitar seguimiento y hacer que sea todo más útil. La consulta privada debe ser rentable económicamente, pero es real que eso no debe ser una disculpa para alejarse de la evidencia científica. Es decir, a poner un ejemplo, puede ser muy rentable para un negocio nutricional publicitar que se hacen análisis de inteligencia alimentaria porque son caros y el beneficio es grande y podemos decir, conozca qué alimentos le engordan. Pero es un claro ejemplo de que las cosas se hacen mal porque ese tipo de test, al margen de que podríamos entrar a debate con ellos sobre la evidencia científica para cualquier cosa, lo que está claro es que de ser útiles, que se puede debatir sobre eso, no serían útiles para el adelgazamiento, por así decirlo, a pesar de que a veces se publicitan como tales. Por lo tanto, esto es importante tener en cuenta. Igual que también tenemos que tener en cuenta que disponemos de diferentes patrones dietéticos o herramientas dietéticas, podemos decir, que pueden favorecer la adhesión de cada paciente, cada persona es su mundo. En general, yo soy muy partidario del patrón mediterráneo, de la dieta mediterránea, y vemos cómo el 77,2% de nuestros pacientes siguen ese patrón. Pero hay personas que, porque específicamente así lo deciden, por motivos éticos, por motivos culturales
o porque lo quieren así, o por alguna patología derivada de un médico que nos pide o solicita ese tipo de dieta, vemos como hay un 3,5% de los pacientes con paleodieta, menos de un 2% con vegana, 4,6% volátil vegetariana, hiperproteica en 4,2%, cetogénica un 2,8%, hay un intermitente un 3%, u otras un 3,2%. Pero el patrón mediterráneo tradicional es el que en general suelen preferir los pacientes y favorece la cesión porque respeta la cultura gastronómica. El número de platos, pues bueno, vemos como, aunque estamos en una cultura española donde parece que lo tradicional era 2 platos y postre, pues bueno, vemos como a día de hoy la mayor parte de las personas, casi un 60%, prefieren plato único, aunque bueno, todavía hay una parte significativa de gente, que más de un 30%, que le gustan los 2 platos. La utilización de tecnología y software nutricional, obviamente, claro que permite una buena imagen y es un negocio, pero es que además permite ofrecer un servicio más individualizado y además aprovechar mejor el tiempo, lo cual es un beneficio para el profesional, menos coste y para el individuo contratar los servicios, hay menos tiempo de pérdida en la consulta. Eh, en cuanto a qué tecnología o software se puede utilizar, bueno, pues nosotros tenemos experiencia con la calorimetría indirecta para estimar el gasto energético en reposo, lo utilizamos, ya que muchas fórmulas predictivas sobreestiman y la calorimetría indirecta pues, es útil. Por eso, si es posible y además no es muy cara, es interesante utilizar la calorimetría indirecta. También utilizamos bioimpedancia eléctrica multifrecuencia segmental o topolar, que es un método inocuo, reproducible, portátil, simple, relativamente barato, aunque buenas máquinas pueden estar en torno a 9.000, 10.000 euros, y con resultados también inmediatos. Permite estimar la masa libre de grasa e indirectamente la grasa corporal en todo el cuerpo y por zonas, utilizando una serie de ecuaciones. Por eso hay que seguir unos protocolos adecuados a la hora de las mediciones. También utilizamos otras técnicas como la interactancia por infrarrojos, llamado FUTRES, que permite determinar la grasa en el lugar concreto de medición, pero es verdad que no es muy útil en pacientes obesos y hay estudios contradictorios, pero bueno, nosotros nos sirve para ver la evolución, igual que también utilizamos técnicas como ultrasonido, que también permiten determinar el espesor del tejido adiposo subcutáneo, pero bueno, tampoco hay gran desventaja respecto al hipocalibre que por supuesto utilizamos. También utilizamos otras técnicas como el escáner FIT 3D, también un precio en torno a 10.000 euros, que es bastante fiable para medir perímetros y bueno, es interesante, también permite ganar tiempo y como no, da buena imagen, pero además permite dar información directa al paciente y permite además enviársela por correo electrónico al momento. Para estimar el gasto energético tal, los ARMBAF, que sobre esto hay bastantes, hay estudios donde indican pues bueno, unos resultados interesantes. Es una forma bastante objetiva de estimar el gasto energético total y además es motivante para el paciente, aunque es verdad que presenta ciertas limitaciones, ha sido validado. Vemos cómo cuando se hacen las encuestas a nuestra base de datos de nuestros pacientes, vemos cómo la tecnología la prefieren. De hecho, reconocen una mayor adhesión a la dieta gracias a la tecnología hasta el 86% de los pacientes. Un 13% dice que no, un 1% le da indiferente, pero un 86% tiene confianza en la tecnología en cuanto a que eso le favorece la adhesión. El software nutricional, en estos casos de desarrollo propio para industrias a la venta, permite valorar nutricionalmente la ingesta, elaborar dietas más rápido, con más precisión, con más variedad y obvio que tiene utilidad. Y también importan las recetas. Pues vemos cómo la mayor parte de los pacientes prefieren recetas, aunque a veces se dice, no, no es, las recetas son dietas demasiado poco flexibles. No, no, se puede ir cambiando semana a semana según pues las peticiones del paciente, ya sea en cada consulta o por correo electrónico, llamada telefónica, etcétera. Casi el 93% de los pacientes desean recetas y más de un 90% desean dietas día a día, que cada día sea una receta diferente. Y de hecho, vemos cómo más del 84% consiguen el objetivo cuando se le presentan dietas diarias con recetas. Si seguimos el modelo de intercambios, algunas personas lo prefieren, pues poco más del 60%. Y en mantenimiento, es verdad que como ya son unas pautas de por vida, ahí sí que la mayor parte de las personas, más de un 81%, prefieren modelo de intercambios y lo que es recetas diarias, que para toda la vida sería un poco pesado, pues no llega al 19%. Otra serie de aplicaciones para tablet y smartphone pueden ser interesantes. Nosotros hemos desarrollado algunas para facilitar la adhesión, facilitar la navegación nutricional, permiten ahorrar tiempo, hacen más o menos seguimiento de la dieta, etc. Igual que los espacios online y secciones específicas, en la web ya dije antes donde se puede colgar la dieta, pero también se puede dar información específica.
Las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, pues permiten una comunicación directa con los pacientes y son una potente herramienta de educación nutricional, como pueden ser los grupos privados eh, y otras, los lives, etcétera. Es muy útil para los pacientes, aunque es cierto que significa mucho tiempo al profesional. Pero es verdad que un 14,5 de los pacientes que están presentes ahí ya estuvieron en el pasado. Y de ellos, el 97,5% nos siguen en las redes sociales. Quiere eso decir que hay aunque a veces no den likes o no escriban, hay una cantidad muy importante de los pacientes que acuden a las clínicas que están pendientes de las redes sociales y que pueden volver a ser futuros pacientes para otro tipo de consultas o para retomar los planes. Bien, hasta creo que los recursos son limitados, por eso hay que optimizar los gastos, la publicidad, los gastos funcionales. Tenemos que tener el personal acorde a las necesidades, que es un gasto, y las tecnologías y proyectos, aunque parezca que es un coste, al final también son futuros ingresos. Vemos cómo desde el principio hasta el año 2019 el coste en personal en porcentajes y en euros, obviamente miles de euros ha subido porque hay más clínicas, pero en cuanto a porcentaje, pues incluso podemos decir que es un poquito más bajo ahora que lo era en su momento. Los gastos funcionales, pues bueno, se incrementan obviamente porque siempre hay más seguros, más, pero aunque vayamos creciendo en volumen de clínicas, al final los porcentajes no varían demasiado. Vemos cómo sí que en tecnología o en proyectos se invierte, pero es que al final eso revierte y justifica los gastos, porque vemos cómo eh, en el año 2003 versus el 2019, pues como los ingresos también cambian, es decir, en el 2003 pues el 100% de los ingresos procedían de pacientes y en el 2019 un 60% de los ingresos provienen de pacientes, porque hay otros ingresos académicos, pues máster, profesorado, industria alimentaria en asesoramiento, proyectos, libros, blogs. Quiero con esto decir que el prestigio en las redes sociales y este tipo de inversión en proyectos genera nuevos proyectos y otras fuentes de ingresos que hacen más sostenible la empresa. Para eso, a nivel estructural, pues en nuestro caso, pues somos una sociedad limitada que es la empresa matriz. Hemos generado proyectos entrando como socios fundadores en otras sociedades limitadas y hemos creado una fundación propia para atraer pues, proyectos e inversiones públicas. También se ofrece educación nutricional gratuita para pacientes mediante charlas específicas solo para pacientes. Y esto es valorado como positivo por casi el 100% de los pacientes, aunque es verdad que luego al final solo es utilizada por el 2,5% de los pacientes en activo, pero da buena imagen. Pero aún así es considerada como necesaria, como positiva por el 99% y como necesaria por el 74,5% de los pacientes. Y nada más. Muchas gracias.